Eso llamamos genéricamente litiasis biliar. Puede estar en la vesícula, puede estar en el cístico, puede estar en el colédoco, puede estar en la papila, y de esa manera van a ser las distintas formas de presentación de la patología, ¿sí? Incluso, en forma rara, puede estar en el conducto hepático común, ¿sí? Pero antes de hablar de la signosintomatología, vamos a hablar de los tipos de cálculo que en la actualidad conocemos y digamos, si bien no va a implicar directamente qué tipo de tratamiento le vamos a dar en general, pero estos son los que se describen y están relacionados con ciertas patologías. Los cálculos de colesterol, los cálculos pigmentarios negros y los cálculos que llamamos pigmentarios marrones o de bilirrubinato de calcio, ¿sí? En general, los de colesterol son los que ustedes más frecuentemente van a ver. Son, con respecto a la radiosensibilidad, son radiolúcidos, y ahora vamos a ver en una ecografía qué significa ser también en parte radiolúcidos. En general están asociados a trastornos metabólicos, pero la verdad, esto es lo que dice la literatura, pero la mayor parte de los pacientes que son los que operamos por este tipo de cálculos no tienen un trastorno metabólico subyacente, sino que tienen la predisposición a la realización de los mismos. Los que son bien característicos son los pigmentarios negros, que son los que en pediatría mayormente tratamos con las enfermedades hemolíticas, ¿sí? Como por ejemplo la esferocitosis. Entonces, en esos donde el metabolismo de la hemólisis genera mayor detritus dentro de la vía biliar, en la vesícula biliar por la estasis, junto con la secreción biliar, hacen estos cálculos que cuando uno los ve son un poco más blandos al tacto, pero son estrictamente negros y pueden estar en cualquier lado, tanto en la vesícula como en la vía biliar principal. Y esto de la vía biliar principal es interesante porque cuando nosotros operamos a estos pacientes, y me refiero de nuevo a aquellos que generan hemólisis, repito, en general la esferocitosis, les dejamos muy claro que tratamos la patología subyacente sacando la vesícula, pero parcialmente. Y por eso yo voy hincapié cuando pongo esta diapositiva de decir que puede haber los cálculos pigmentarios negros en vía biliar principal. Repito, la patología de base o la hemólisis, en muchos de los casos las controlamos también con la esplenectomía, pero en muchos otros no, entonces pueden seguir desarrollando estos cálculos incluso en la vía biliar principal en pacientes colecistectomizados. Y los pigmentarios o los de bilirrubinato de calcio, en general la vía biliar principal, y en general se asocian a algún grado de inflamación e infección, y son los más característicos que vemos en las dilataciones congénitas de la vía biliar, en los quistes de colédoco, cuando estos, por éstasis a nivel de la vía biliar principal, tienen también cálculos, que es otra de las formas de presentación de esa patología. El gol estándar de estudio de estos pacientes es la ecografía, ¿sí? Hoy la ecografía es el único o casi el único estudio que pedimos antes de llevarlos a operar estos pacientes. Y ahora vamos a ver por qué hablo de operar directamente. Lo que uno busca es, en una ecografía hepatobiliopancreática en el contexto de la litiasis biliar, es ver la característica de la vesícula, la característica de sus paredes y la característica del contenido. Y en este caso tenemos un cálculo, y es verdaderamente un cálculo porque se ve la sombra acústica posterior, ¿sí? Que es esto que genera acá atrás. Esto es lo bien característico para decir que es un cálculo. Si no, lo que se hace en estos casos es hacer un diagnóstico diferencial con las masas que pueden ocupar raramente la vía biliar por dentro, raramente en pediatría, que son los pólipos, o un estadio previo, que son los depósitos de colesterolosis que no llegan a hacer cálculos y por eso no tienen esta refringencia posterior. Otros ejemplos en donde no se ve tan, acá sí se ve claro la refringencia posterior y acá no se ve tan claro y podrían tratarse de un pólipo. Leche y para la cocorita. La colangioresonancia en la actualidad, además de por la facilidad que hay en realizarla en la mayor parte de los medios,
ha tomado un rol importante en la litiasis coledocianas o litiasis de la vía biliar principal. Entonces, en aquellos pacientes que post ecografía se ve dilatación de la vía biliar o se sospecha en forma indirecta o directa, porque lo pueden ver también por ecografía, algún cálculo, le pedimos una colangioresonancia. De la colangioresonancia lo que básicamente vemos es cuán dilatado está la vía biliar, si esta dilatación progresa o no hacia la vía biliar principal y si hay o no algún grado de compromiso de la papila o algún grado de enclavamiento de material de cálculos, digo, porque nos va a ayudar para los planteos terapéuticos de los cuales vamos a hablar más adelante. Repito, la colangioresonancia hoy la dejamos en la patología litiásica cuando la litiasis la sospechamos en la vía biliar principal, no en la vesícula. Bien, y antes de pasar al tema de los reparos anatómicos y al tratamiento quirúrgico, yo no voy a hablar mucho de clínica, porque me han dicho que van a hacer un repaso clínico sobre la patología, pero me sirve solamente mostrarles este diagrama para hablar de cómo puede presentarse de menor a mayor la clínica de la litiasis vesicular. Y tomen esto como lo que les digo como un continuo de menor a mayor. La litiasis biliar puede ser transitoriamente asintomática, y digo transitoriamente asintomática porque se vio que en ciertos periodos de la vida, como la adolescencia o la segunda adultez, se va a exacerbar la secreción biliar y la tercera etapa de la vida se va a exacerbar la secreción biliar y se van a poner sintomáticos. Pero no hay que olvidar que en pediatría es una gran característica de la litiasis biliar asintomática. Y sobre este punto, y por eso empiezo de menor a mayor, quiero decirles que aquellos pacientes que tienen un cálculo y que representa realmente un incidentaloma y que su tamaño va entre 5 milímetros y 1 centímetro, nosotros desde la cirugía pediátrica no tomamos ningún tipo de conducta activa. Entonces, lo que hacemos es, le decimos a la familia que probablemente, lo mismo que les estoy contando a ustedes, en un futuro, esto va a ser sintomático o va a requerir un tratamiento quirúrgico, pero mientras el paciente persista asintomático y sea una litiasis vesicular única con un tamaño más o menos entre 5 milímetros y 1 centímetro, nosotros no tomamos ningún tipo de conducta. Por favor, ustedes tampoco, en el sentido de no darle, como hay gran tentación en el medio, el ácido urso desoxicólico. No le generen la patología, ¿sí? Yendo de menor a mayor, quiero decir que asintomático, pero con litiasis vesicular o con microlitiasis vesicular múltiple y sobre todo la micro, la que es más pequeña de 4 o entre 2 y 4 milímetros, tiene gran probabilidad de migración por la vía biliar principal y de enclavarse sobre todo a nivel de la papila y dar los estadios de los cuales vamos a hablar. Entonces, vamos de menor a mayor. En los asintomáticos, pero con litiasis vesicular múltiple y sobre todo si es microlitiasis, le proponemos en un futuro no muy lejano, en forma programada, hacer una colecistiectomía. Y en aquellos que tienen cálculo único, asintomático, pero son claramente mayores a 1 centímetro, sabemos que la posibilidad de desarrollar un cólico biliar es importante, así que también los programamos para hacer la cirugía. Vamos al próximo paso. Estamos recién con los asintomáticos. Con respecto a los sintomáticos, el primer o más clásico de los síntomas es lo que les acabo de mencionar, el cólico biliar. Dolor en el hipocondrio derecho, asociado o no a náuseas y o vómitos, en general por irritación, vómitos de características biliosas, que deben tratarse en el agudo solo con lo que comercialmente llamamos buscapina, pero la buscapina simple, no asociarla con ningún
AINE, como es la buscapina compuesta. Y no me canso de contarles esto, persistentemente se tientan en meterle con el AINE y todo. Lo único que tiene algún tipo de respuesta sobre la pared de la vía biliar es la buscapina, eso el antiespasmódico, es lo único que le va a calmar el dolor, no el AINE, no asociamos con AINE para el tratamiento de un cólico biliar simple. ¿Cómo es la ecografía en un cólico biliar? Paredes finas, o sea, paredes menores a 5 milímetros, sin líquido perivesicular, con un laboratorio sin alteraciones del hepatograma, ni mucho menos alteraciones del hemograma. La patología se va a ir complicando, entonces el próximo paso es la presentación como una colecititis. Acá hablamos de una inflamación, infección de la vesícula biliar, en donde a todas las características que les vengo mencionando le agregamos engrosamiento parietal de la vesícula biliar más allá o de 5 o más milímetros, con líquido perivesicular o puede acompañar líquido perivesicular y o con un laboratorio con leucocitosis con desviación a la izquierda. En esos casos, a estos pacientes desde la pediatría, y esto es otra de las cosas que ustedes van a ser especialistas en esto. En la pediatría nosotros manejamos chicos con colecistitis desde los 3 años hasta los 18, que prácticamente es un adulto. Entonces las conductas muchas veces no pueden estar dentro de un algoritmo como el que les voy a presentar más tarde, sino que se va a ver por cada paciente, porque operar una colecistitis en agudo en un paciente de 3 años tiene un riesgo de lesión quirúrgica vía biliar mucho mayor que, como se pregona en la actualidad, operar una colecistitis en un adulto o en el que tiene 17, 18 años. Entonces, en general a los pacientes pediátricos lo que hacemos es el tratamiento antibiótico, en general entre 5 y 7 días por vía endovenosa, ayuno de inicio. El esquema antibiótico que en la actualidad nuestro medio utiliza es ceftriaxona metronidazol, ¿sí? Esquema propuesto también por el Sick Children de Toronto para la utilización para este tipo de patología. En realidad el switch a la vía oral lo estamos haciendo bastante más precoz. En vez del 5º y 7º día, entre el 3er y el 5º día hacemos el switch a vía oral. Estos pacientes de inicio se ayunan y cuando la sintomatología, la clínica, sobre todo los vómitos y más que nada el dolor, mejora, comienza con una dieta básica. Y se programa la cirugía después de 3 semanas del inicio de los cuadros. Continuando en la presentación clínica tenemos al síndrome coledociano, que no comparte las características semiológicas recientemente descritas, sino que es un paciente que se presenta con ictericia, porque en general a este nivel el cálculo obstruye la vía biliar y la dilata, ¿sí? De hecho, voy a pasar. Esta es una colangioresonancia de un paciente con un síndrome coledociano. El síndrome coledociano puro no se asocia ni con paredes engrosadas, ni con leucocitosis, menos con fiebre, pero sí puede asociarse en algunos casos con un dolor no tan importante como el verdadero cólico biliar, sino una molestia, un dolor y por supuesto la colestasis, ¿sí? La ictericia... Disculpe, le interrumpo, Doc. Hay algunos alumnos que están pendientes por entrar. Sí, el tema es que para yo hacerlos entrar tengo que salir de la presentación y no sé qué puede pasar. Vamos a probar. A ver ahí. Bien, ahí los admití. Y ahí volví. ¿Se ve la diapositiva que dice colangioresonancia? Sí, sí se ve. Vamos todavía. Bueno, así como me dijeron, a ver, otro más, otro alumno más. Sí. Ahí. Bueno, así como me dijeron que había alumnos que estaban para entrar, abran sus micrófonos, no somos tantos, abran su micrófono y pregunten lo que quieran, así nos vamos sacando la duda sobre el momento, ¿sí? Bueno, estaba por el síndrome coledociano. El síndrome coledociano es esto, una colestasis en un paciente que tiene la vía biliar ocupada por cálculos, ¿sí? Dilatada
porque probablemente este cálculo o sea obstructivo de la papila, entonces se dilata proximal, pero no está acompañado de signos infecciosos e inflamatorios. El tratamiento de esto tiene que ir a la precoz desobstrucción del colédoco, ¿sí? Hay otro más. Bueno. Y por último, raro en pacientes pediátricos, la colangitis en pacientes pediátricos se da en el contexto de otras enfermedades crónicas, como la que hablamos la vez pasada, la atresia de vías biliares, y no por patología litiásica, ¿sí? Pero bueno, la colangitis es, sí, una colestasis más el síndrome infeccioso inflamatorio, o sea que hay una colonización de la vía biliar principal, en general por gérmenes intestinales, y es de todos la verdadera urgencia quirúrgica, porque estos pacientes deben descomprimirse en agudo, porque las colangitis secundarias a esta patología pueden ser potencialmente graves, ¿sí? Y llegar a una verdadera sepsis. Así que la colangitis, de nuevo, es el síndrome colestásico, más la infección e inflamación. ¿Hasta acá alguna duda de todo lo que mencioné? Porque de clínica realmente saben ustedes más que yo. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Tiene alguna duda? ¿No? No. Bueno, muy bien. No. Está todo claro. Bien, continuamos. Dentro de la conducta para el tratamiento de esto, les venía diciendo que no indiquen uso desoxicólico para estos pacientes, sino que, excepto el grupito de asintomáticos con cálculo único que les presenté, todos los demás son quirúrgicos. Y en general, esta patología en pediatría, por el tema de los tamaños y por el tema de algunas comorbilidades que tienen nuestros pacientes, son en forma programada. Repito, porque tenemos una variación tan importante y porque el volumen de esta patología en la edad pediátrica realmente es menor a lo que pasa con los adultos, en general esta patología es en forma programada. No operamos ni cólicos biliares ni colecistitis en agudo, ¿sí? El único cólico como cosa distintiva también que uno puede operar en agudo es el famoso cólico biliar subentrante, que a pesar de el goteo de buscapina endovenoso, que ustedes conocen muy bien, luego de 36, 48 horas el paciente no mejora o incluso empeora su sintomatología o su signo sintomatología, entonces a ese lo llamamos cólico biliar subintrante y tiene indicación absoluta de colecistectomía en la urgencia. Bueno, los reparos anatómicos, solo para mencionar y solo para decir de qué estamos hablando: vesícula biliar, cístico, arteria cística, ¿sí? Y esto es lo que vamos a llamar en la cirugía visión crítica de Strasberg. Strasberg es un cirujano de adultos que hace más de 30 años dijo que si en una cirugía no veíamos